Antes de la pandemia ya hicimos alguna edición, hemos hecho alguna vez el mismo formato, intentando pues aprovechar, recorrer nuestras calles y conocer algunos aspectos tanto históricos como leyendas que a través del tiempo han ido pasando pues, de generación en generación y que han llegado en estos días, y vamos a intentar, como digo, haceroslas llegar. ¿Vale? Empezamos aquí en el Parque de la Escalerilla y lo hacemos aquí pues por dos razones. Primero, por mostrar cómo ha evolucionado nuestro municipio y ver que, como podéis comprobar, hoy día es un centro neurálgico, bullicio de personas, pero en el origen de este municipio esto era la trastienda del pueblo, era la parte de atrás, era pues un poco el lugar donde se acumulaban los desechos y era la parte trasera, porque realmente la polaridad de nuestro pueblo estaba por la zona de la Angustia. La entrada principal del pueblo era la Angustia. Esto, bueno, como digo, era la parte de atrás y era el río, era una zona con muy poco uso, aparte de las labores normales que se usaba para venir a lavar y demás, ¿vale? Pero de hecho en la carretera que hoy día circula hacia Sayalonga, lo que hacía realmente era pasar el camino real, atravesaba nuestro pueblo y salía pues por el Peñón y comunicaba ya con la parte de arriba de la carretera. Como digo, eso por un lado, queríamos que vierais que aunque hoy tenemos una concepción de esa polaridad del pueblo mirando hacia la costa, realmente era así, y otra pues porque queríamos situarnos cerca de lo que es el origen de nuestro municipio, de nuestro pueblo, realmente tal y como lo concebimos hoy. Nuestro pueblo, como en la actualidad nos pasa igual, el agua siempre ha tenido mucha importancia, y la primera importancia del agua la tienen nuestras playas, que es por donde llegan los primeros colonizadores de nuestro municipio, que son los fenicios, ¿vale? Pero luego es este río que llega hasta aquí, donde nos encontramos hoy, el que utilizan los musulmanes para huir, huyendo de la piratería que atacaba esas primeras localizaciones tan cercanas a la costa. Como digo, los que utilizan, porque siempre tienen que tener agua cerca, pues utilizan el cauce y llegan hasta este entorno, donde se encuentran protegidos por dos colinas, la de Santa Rita y la de la Ermita, y donde hacen el asentamiento actual que nosotros tenemos, y el que vamos a visitar hoy, que va a ser sobre todo esa parte original de nuestro casco histórico. ¿Qué parte? ¿Vale? Toda la zona de Santa Rita. ¿Vale? Es importante, que lo iba a decir antes y no se lo iba a decir. Dudas, preguntas, lo que queráis, no dudéis en interrumpir, en preguntar, lo que queráis. Lo que sepamos lo contestamos, y lo que no nos sirve para seguir investigando y buscando cosas nuevas, ¿vale? Así que cualquier duda y cosa que queráis, lo preguntáis. Y como digo, queríamos eso, que resaltar esa importancia que tiene el río. Como digo, que el agua hoy día lo sabemos por la sequía, por los riegos, los cultivos, la importancia que tiene, y antes mucho más. Y como digo, pues entonces partimos de aquí por eso. Vamos ahora a continuar durante el trayecto. Yo iré contando algunas cosas, pero como he dicho antes, también haremos diversas representaciones de algunas leyendas, de algunos acontecimientos históricos, algunos históricos reales y otros no tanto, que han ocurrido en nuestro municipio, en nuestro pueblo, y que han hecho que hoy seamos lo que somos, ¿vale? Vamos a continuar, me seguís, vamos a tirar por aquí. No, un tour por mi pueblo. Yo me la tiro todo. Vamos a ver un poco. En este caso, el venir aquí es un poco por esta figura que tenemos detrás nuestra. Hoy día sabemos que es un molino de aceite. Originalmente, cuando se construye a mediados del siglo XIX, es un molino harinero, ¿vale? Y lógicamente, como la mayoría de los pueblos, en su origen se tienen que abastecer de todas las industrias que tenían que suministrar a los habitantes de las cosas necesarias, y nada más necesario que el pan, ¿verdad?, para poder subsistir. Como digo, este es de los más nuevos, de los que actualmente persisten. Teníamos antes dos más cercanos por aquí, que hoy día ya no existe ninguno de los dos. Tenemos otro, porque se construían sobre todo muy cercanos al río, porque muchos de ellos utilizaban el movimiento del agua para hacer la molienda del grano, ¿vale? Como digo, que tenemos uno, el molino de la Martina, que todavía está en pie, que además se conserva bastante bien en su estado original. Y el hecho de venir aquí a hablar un poco de los molinos, precisamente es para hablaros de algo que mucha gente no conoce,
de algarrobo creo que es importante y que, como digo, creo que desconocemos la mayoría de los algarrobeños. Como he dicho, que conocemos como Molino de la Martina, que realmente es un ingenio, que a los más pequeños podrá sonar por el centro comercial que hay en Belén, Málaga, que eran molinos de cañas de azúcar. ¿Vale? Algarrobo fue una gran potencia productora de caña de azúcar y de hecho la caña de azúcar que se cultivó y que tuvo mucha fama, sobre todo en Centroamérica, era la caña de azúcar la algarrobeña, una caña de azúcar, una variedad que actualmente existe y como digo, se exportó desde nuestro municipio hasta toda la parte centroamericana por la gran calidad del producto. Era una caña, es una variedad de un calibre bastante amplio, mucho más grande y con mucho dulzor porque tiene una cantidad de azúcar muy elevada. Esa caña de azúcar, como digo, se extendió por toda nuestra provincia, prácticamente por todo el país, pero, como digo, se llevó y se exportó hasta América, teniendo una excelente fama, pero curiosamente Algarrobo fue de los primeros lugares donde se dejó de cultivar la caña de azúcar. Aquí se siguió en Frigiliana, en Vélez, nuestros municipios cercanos siguieron cultivando, sin embargo Algarrobo desechó muy pronto ese cultivo y empezó sobre todo a trabajar la vid y a trabajar otro tipo de productos. Como digo, la caña de azúcar dejó de producirse, pero esa variedad, la algarrobeña, actualmente existe y, como digo, es la variedad de caña de azúcar más cotizada y que más se ha extendido por el mundo y más conocida y con más fama. ¿Vale? Como digo, muy poca gente conoce que realmente la caña de azúcar tiene un origen importante en nuestro municipio y de hecho se exporta y se lleva a multitud de lugares de nuestro país y de fuera de nuestro país, ¿vale? Como dato curioso, aprovechando que estamos aquí, también os quería comentar que en el principios del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, nuestra iglesia se queda pequeña, ¿vale? Era de una sola nave, no es como la conocemos actualmente, tenía una única nave central, se queda pequeña y el cura que en aquel entonces gestionaba la iglesia, porque en ese momento las iglesias se gestionaban un poco como hoy día se gestionan el McDonald's, el Burger King, ¿vale? Se hacían, pues realmente se le daba al cura y el cura es el que se encargaba de conseguir el dinero para la parroquia, aportaba una cantidad al obispado, pero él se tenía que ganar su sueldo, es decir, tenía que sacar dinero para pagarse su sueldo, para hacer las obras de mantenimiento y lo único que hacía era pagarle un pequeño canon a la iglesia. Pues ese cura, como digo, pide al obispado, le comunica que la iglesia se ha quedado pequeña, que no caben apenas 2/3 de los fieles que acuden a la iglesia y lo que más les preocupaba es que hombres y mujeres se mezclaban demasiado en las misas. Y en esa propuesta primera que le hace el cura, a propuesta también se ve que ha hablado con los responsables políticos de la época, es ofrecer este solar donde hoy día está el colegio para construir una nueva iglesia. Algo que al final desecharon y lo que hicieron fueron ampliar la iglesia actual como la conocemos con las 2 naves laterales. Pero posiblemente si aquello hubiese tenido éxito, hoy día nuestra iglesia podría haber estado ubicada donde está el colegio porque era un solar bastante amplio que permitiría una ampliación futura en caso de que fuese necesario y que estaba en una zona pues bastante atractiva para ellos, ¿vale? Entonces esa propuesta se llegó a plantear, pero como digo, nunca entre otras cosas porque evidentemente era más económico ampliar la que había que construir una iglesia nueva, ¿de acuerdo? Pero que eso también como curiosidad os lo quería decir. Y ahora, los que sois de aquí lo sabemos, pero para los que no sois de Algarrobo, vamos a subir algunas escaleras.